Nuestro, nuestro gran problema como mundo protestante fue haber dejado el estudio de la Torá, digamos, como algo, digamos, que también era para estudio nuestro. Nosotros, digamos, pasa a ser una cuestión casi reflexiva, miramos para atrás antes como, digamos, para tratar de entender Israel, digamos, pero no Claro. para tratar de entendernos nosotros. Nosotros hablamos mucho del libro romano, digamos, y cómo los gentiles entran en un nuevo pacto, ¿ya? Sin embargo, pasamos por alto que cuando en el capítulo 2, capítulo 3, yo soy re malo guantes para los... a mí me quedan mal más las cosas macro, digamos, porque no... Pero en el capítulo 2, capítulo 3, le dice, porque ustedes son conocedores de la ley. O sea, a loco me diría, digamos. O sea, no eran gentiles cualquiera, digamos. No eran paganos que venían de adorar a Saturno, a Júpiter, Y si lo a fueron, y Marte. si lo fueron, digamos, hoy día eran conocedores de la ley. O sea, no le estoy hablando a neófitos, no le estoy hablando a gente que desconoce esto, digamos, le estoy hablando a gente instruida en la Torah. Y lo dice el libro romano. ¿Ya? Entonces, Eh, yo tengo una perspectiva respecto de quiénes eran los gentiles, pero solamente quiero decir hoy día, digamos, cuanto que esos gentiles, que nosotros llamamos gentiles, eran instruidos en la Torah. Sin embargo, nosotros, el mundo protestante, también se entiende gentil, pero desechamos la Torah. Ahí hay una dicotomía en ¿Qué nuestra... crees tú que pasó? Mira, voy a decir como un retroceso de cosas que me fui dando cuenta mientras conversábamos. Tú en un momento ibas a decir judíos y corregiste, pero fue muy cortito, dijiste, Ujú, sí, corregiste a hebreos, ¿cierto? sí, ¿Ya? Entonces, yo sé por qué se hace esa corrección, ¿cierto? Y es una corrección súper precisa, que tiene una sentido. reflexión Mm. detrás y tiene un sentido. Eh, También me he dado cuenta que comenzaste a decir mandamiento, ahora ya hablas de Torá. Ujú. Hace un tiempo atrás, un amigo me decía que nosotros, ¿cierto? Hablando como de un movimiento casi anticristiano, habíamos cambiado el amor hacia Jesús por el amor hacia Israel y cosas por el estilo. Em, ¿Qué pasó? ¿Qué cambió, ¿cierto? Aparte de esa lectura en Deuteronomio, o quizás está ligado con eso, ¿qué cambió? Quizás hasta en el mundo, porque creo que no es algo solamente de acá de Puerto Montt, que comenzó una especie de, em, no quiero usar la palabra correcta nuevamente, una especie de revisión, de una nueva revisión, ¿cierto? Del Antiguo Testamento. Más que nueva revisión, casi como mirarlo con otros lentes, ¿cierto? Sacarte los lentes del cristianismo y leerlo un poquito como más a secas, o inclusive colocándote los lentes de la cultura hebrea, la cultura judía, y viendo qué pasaba ahí según su cultura. Mira, este, por esta, por alguna razón, yo soy como soy. Y yo reflexionaba en algunos de tus videos que cuando yo era chico, me preocupaba ir a la iglesia exclusivamente la hora antes de la predicación. ¿Ya? Y muchos hermanos, digamos, en forma jocosa, cariñosa, me decían primo, digamos, porque entendían que yo no era cuanto esto necesariamente hermano. Y Claro. nunca lo fui, digamos. Traté sufriendo y no pude, digamos. De congregarte en la iglesia, de ser Sí, parte de la iglesia. traté de hacerlo para enseñarle a mi hijo, porque consideraba que era bueno, digamos, pero llegado un instante, digamos, para mí fue muy cuanto difícil, digamos, compatibilizar, digamos, la necesidad, digamos, esa necesidad de profundizar en el mensaje de la escritura y reflexionar en ese sentido, versus, digamos, lo ya establecido. Y, digamos, y de que no podemos revisar nada. No podemos revisar nada. Y yo recuerdo perfectamente aquí mi hermano, cuando esto Israel se va a acordar. Estábamos en la casa, me acuerdo perfectamente la situación, debe haber sido más de 20, 25 años aproximadamente. Y Y igual me acuerdo. estábamos en el que era, lo que era el comedor de nuestra casa con mi papá. Y yo empecé a decir, oye, ¿por qué decimos que la ley está abolida? Yo veo cuánto es que todo, digamos, lo que se habla cuanto en el Nuevo Testamento tiene que ver con la ley. ¿Por qué decimos que está abolida? Claro, porque había o en cierto entorno, cierto cristiano, existe esta interpretación de que la ley ya no corre, ya no existe, fue muerta, ¿cierto? Hoy, En la ho- cruz y... hoy día, de verdad, yo lo entiendo. O sea, de verdad que yo hoy día entiendo, porque Pablo, digamos, dice, oye, habla de la maldición de la ley. Pablo habla, ya no estamos bajo la ley. Entonces, claro, tiene sentido, pero de verdad, ¿hemos reflexionado en esas dicotomías? Porque por otro lado dice,
Porque el mandamiento es bueno y santo y justo. Claro. ¿Cómo Y conciliamos eso? ¿cómo conciliamos eso? ¿Por qué no nos hacemos cargo? ¿Por qué tomamos, digamos, el lado más fácil, digamos, del discurso de Pablo? Decir, no, ¿sabéis qué? Ahora ya no estamos bajo la ley. ¿Ah? ¿Por qué decir eso? Y sin embargo vemos que Pablo, digamos, se apuraba. Estaba, no sé, en uno de sus viajes y él se apuraba porque tenía que llegar a Jerusalén, digamos, porque había una de las fiestas importantes, digamos. ¿Ya? Y él entra y en un momento determinado, cuando llega, cuando está con el concilio, le dicen, oye, sabemos lo que dicen de ti, digamos, que estás enseñando a apostatar de Moisés, pero sabemos que es mentira, digamos, estoy parafraseando, ¿cierto? Sí. Sabemos que es mentira. Demuéstrale, anda, ¿cierto? Haz voto. Haz un voto. Eso es ley, Sí. ¿ya? Y se Reunían rapa. y se rapa y todo lo demás. Se reunían en Shabbat. Esa cosa, ese término tan desprestigiado en nuestro. Pero ellos se reunían en el Shabbat, ¿ya? Ellos no se reunían los días domingos como nosotros pensamos. Así, todas esas cosas. Ah, bueno, estaba con mi hermano yo un día y yo me recuerdo antes que mi hermano Israel me presenta un versículo de la Biblia y me dice que yo no lo había leído nunca. Que yo no lo había leído nunca. Y para mí, digamos, de ahí para adelante fue uno de los versos, digamos, pilares de mi perspectiva. Y me muestra, digamos, Romanos 10:4. Me dice Moisés, pero si aquí está clarito, el fin de la ley es Cristo. Y yo, automáticamente, yo no leí fin de final, sino que yo leí propósito. O sea, automáticamente yo le dije a Israel, ¿por qué no lees aquí sobre como propósito? Romanos 10:4, ¿cierto? De Romanos 10:4. Entonces, esos son de los pocos versos antes que yo me conozco así como de memoria. Dale. Esas pequeñas cositas son los que van conformando de alguna manera una manera de entender la escritura que a mí me hace sentido. O sea, veo que Pablo ni los discípulos dejan de guardar la Torá, guardar la ley, y veo, digamos, que el término, o sea, uno de los versos que se utilizaba, digamos, toda la vida por los teólogos más importantes, digamos, que el fin de la ley es Cristo, puede tener un sentido distinto, que es Diferente propósito. al que se le había dado. En aquel entonces, no hoy día, con la tecnología que tenemos, con el internet, tuve que descubrir, digamos, buscando por todos lados y ver que la palabra ahí era telos. Y que telos no significa, en griego, en telos no significa afinado, significa justamente propósito, tal cual como yo lo había leído, o sea, tal cual como cuando Israel me lo leía, yo el fin entendía automáticamente que era propósito, no fin, de final. ¿Ya? ¿Y por qué digo? Porque esa palabra telos se utiliza en muchos otros pasajes de la Escritura, digamos, con el sentido De propósito. propósito, ¿ya? De finalidad, de objetivo.